Hola a todos, muchas gracias por visitar mi canal, gracias por estar ahí nuevamente y acompañarme en un nuevo video. En este caso vamos a presentar algunas verdades sobre la misma Biblia. Vamos a ver por qué este libro, que es tan polémico, fue tan odiado, fue tan amado, es tan dejado de lado, o por otro lado muchas personas se aferran a él. ¿Cómo puedo estar yo segura de que estoy siguiendo algo verdadero cuando estoy siguiendo la Biblia? ¿Cómo puedo estar seguro de que en sus páginas encierra las verdades que mucha gente dice? Si por otro lado hay tanta gente que dice que no es cierto, que no es verdad, que esto ya pasó, que es antiguo, que ya hoy no lo deberíamos tener como regla de fe. Acompáñame y vamos a poder descubrirlo. Bien, en primer lugar, la Biblia. Este libro que para algunos de nosotros es tan cierto que es la palabra de Dios escrita, que realmente Dios así lo hizo y nos dejó para revelarse al mismo a nosotros, ¿sí? Y hay muchas dudas, las personas dudan mucho acerca de él y no es para menos, porque no es un libro para entender muy fácil muchas veces. ¿Qué es lo que yo tengo que tener para entender la Biblia? ¿Será que solamente la Biblia fue destinada a unos pocos eruditos o a unas pocas personas santas que puedan leerla? Porque no es tan fácil para mí. Todas estas cosas y mucho más vamos a ir respondiendo, pero te pido que me acompañes primeramente en una oración. Amoroso y buen Dios, Señor, gracias por acompañarnos nuevamente en este estudio. Pedimos que nos muestres la veracidad que tenga la Biblia, Señor. Ayúdanos a poder encontrar esos por qué de estudiarla, por qué yo debo creer que esta es tu palabra escrita. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar vamos a ir al Salmos 119-105, que es a qué se compara la Biblia a ella misma. ¿Sí? La Biblia hace una comparación de ella misma y está en Salmo 119-105. Es un salmo bastante conocido, ¿sí? Desde ya te digo que si todavía no tenés Biblia en mano, si estás mirando así nada más este video, que corras a buscarla y que realmente te fijes si lo que yo digo es cierto. No me creas a mí, créele a la Biblia. Entonces, una vez que ya tengas tu Biblia, me puedas acompañar, te pido que si este video es de tu agrado, puedas suscribirte para que cada vez que subo videos te puedan aparecer, que actives la campanita, entonces te llega la notificación y compartimos juntos en ese momento. Bien, Salmo 119-105 dice así: lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia se compara a ella misma con una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Si bien muchos dicen, bueno, la Biblia es comparada en este caso, en unas versiones a una lámpara, en otras a una luz, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué la Biblia se compara a ella misma con una lámpara? Porque mientras nosotros no tenemos la Biblia, mientras nosotros no tenemos conocimiento de la Biblia y no tenemos lectura ni estudio de ella, estamos obligados a creer lo que me diga cualquier persona. Estamos obligados a creer lo que me diga un pastor. Estoy obligado a creer lo que me dice un sacerdote. Estoy obligado a creer lo que me digan las personas que sí la leen. Ahora, Dios nos pide a todos que podamos leerla. Esta Biblia fue escrita por muchas personas, es cierto, no fue escrita por el mismo Dios, pero eso lo vamos a ir viendo también y cómo eso debería asustarme o no con respecto al estudio de ella misma. Y por sobre todas las cosas, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo concuerdo tanto con esto, porque cuando uno no tiene la Biblia, cuando uno no la estudia, no solamente está obligado a creer lo que le dicen, sino también a hacer lo que le dicen.
muchas personas que creen que adoran a Dios lastimándose, muchas personas que creen que adoran a Dios entregando a sus hijos a conductas horribles o a situaciones muy feas. Hay muchas personas que creen que cuanto más sufran, más adoran a Dios. Hay otras personas que creen que no pueden estar felices, porque eso no es adorar a Dios, que yo tengo que vivir en sufrimiento, que yo no me puedo reír, que tengo que ser un santo y quedarme quieto y no moverme. ¿Será que esto es realmente lo que la Biblia dice? Bueno, vamos a ver esta y muchas otras cosas más, pero al principio la Biblia se compara a ella misma con una lámpara que te ayuda a ver en la oscuridad, que te ayuda a poder transitar sin miedo, porque uno cuando está en la oscuridad no puede ver con claridad y se golpea y se choca contra un montón de cosas. Y puede ser que esa haya sido tu experiencia con la Biblia, no te preocupes. Ella, una vez que abrís sus páginas, ya se compara a una lámpara. Una vez que vos ya abriste sus páginas, ella misma nos empieza a decir, de ahora en más vas a ver con claridad. Si estás dispuesto, si tenés un corazón que está atento a oír la voz de Dios a través de ella. Entonces ella misma dice, es una lámpara que alumbra no solamente tus pies, no solamente ahora, ¿sí? Sino también tu vida, tu camino, y te ayuda a saber por dónde debes ir y qué lugares debes evitar. Pero bueno, vamos a seguir con este estudio. Y yo había marcado, si ustedes me ven bajando la mirada es porque había marcado algunos versículos para no olvidarme ningún punto en este estudio. Isaías 55:9 nos explica algo muy importante acerca de la Biblia. Isaías 55:9 dice así: como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos es complicado hacer lo que Dios nos pide a través de la Biblia. Muchas veces decimos, bueno, yo no entiendo por qué Dios permite que pasen ciertas cosas en mi vida. Yo no entiendo por qué Dios quiere para mí lo que dice la Biblia. No entiendo por qué prohíbe ciertas cosas que a mí me gustan o por otro lado me pides que haga ciertas cosas que para mí no son fáciles. Entonces dice la misma Biblia que así de diferentes son nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Como está de alejado el cielo de la tierra, así son diferentes, así somos diferentes. Dios tiene otros pensamientos, Dios tiene otros caminos que a veces quisiéramos entender todos los misterios que encierra Dios, la Biblia y demás, pero nuestro conocimiento es limitado. Hay personas que dicen la Biblia o el conocimiento de Dios es como el mar y nuestro conocimiento finito y limitado como un vaso. Yo no puedo meter todo el agua del mar en un vaso. Yo no puedo entender todos los misterios. No voy a alcanzar. Y hay muchas cosas, muchas dudas que a veces tendremos que la Biblia simplemente no nos da explicación de ello. Bueno, para todo eso, por ahí quiero que sepas que en la Biblia se nos revela todo lo necesario para nuestra salvación. La Biblia es la que nos dice todo lo que debemos saber para salvarnos. No, quizá hay muchas cosas que no declara, quizá hay muchas cosas que no dice, pero sí hay muchas otras que sí. La Biblia nos instruye para todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los momentos y en todas las situaciones que vos estés pasando, te aconseja. Pero bueno, si hay cuestiones que por ahí queremos saber que la Biblia no dice, no porque no sepa, sino porque acá Dios nos revela todo lo que sea necesario para nuestra salvación hoy, todo lo que tenemos que saber para poder salvarnos. Ahora, ¿salvarnos de qué? ¿Qué esto de que todos hablan Biblia, salvación, segunda venida? ¿Qué es esto? Vamos a ir a un versículo, San Juan 17:3. A ver, yo quiero que pienses conmigo.
¿Por qué la Biblia es tan odiada? ¿Por qué la Biblia ha sido tan cuestionada? Si es un libro más, como todo el mundo dice, ¿por qué está en el foco del debate? ¿Por qué muchas personas no descansan hasta poder refutarla? Muchas personas no descansan hasta poder dejar la Biblia como algo que no tiene hoy validez, que no tiene sentido, que no nos sirve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Vamos a leer San Juan capítulo 17, versículo 3. Y dice San Juan 17:3 así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hay un enemigo, hay un diablo que es real, hay un enemigo en este conflicto que es real, que estuvo en el principio, que engañó a Adán y Eva, que nos hace creer un montón de mentiras en todo lo que Dios ya nos dejó instrucción. Dios dice acá una cosa y Él dice, no, eso no es así, tal cual en el Edén. Eso no es así, es de esta manera. Por eso, aunque Dios en la Biblia nos haya dejado instrucción en muchas cosas, incluso en la muerte, y te puedo dejar el enlace del video o en la descripción, es el video que subí ahora hace poquito. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y el diablo crea en la mente y el corazón de un montón de personas que se lo permiten, ¿sí? Un montón de teorías y un montón de cosas que no es lo que Dios dijo en un principio. ¿Y por qué pasa esto? Porque Él no quiere que vos sepas qué es lo que la Biblia encierra en sus páginas, qué verdades hay para vos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dejó este libro perfecto, hermoso, para que nosotros podamos entender muchas cosas. Dice, se compara una lámpara, es para que yo vea con claridad, es para que yo deje la duda de lado, es para la fe que nosotros tenemos en un Dios no debería ser una fe ciega. La fe que nosotros tenemos en Dios no debería ser una fe ciega, debería ser una fe fundamentada en todos los escritos de la Biblia. Y si yo voy a ella, me saca dudas de un montón de cuestiones. El problema es que no vamos a ella. Cuando vos te vayas a cuestionar la Biblia, que sea porque hayas hecho un estudio previo, que sea porque ya la hayas estudiado. Y no estoy diciendo leerla. Muchas personas que se leyeron la Biblia completa y aún así siguen dudando. ¿Por qué? Porque no cumplen con los pasos que nosotros vamos a cumplir ahora. Pero sí, igualmente, pedir la instrucción de Dios. Si Dios es el que creó este libro, él es el único autor. Hay tantos libros en el mundo, pero Él es el único autor que está presente cuando la persona lo está leyendo. Y no solamente eso, es quien manda a su Espíritu Santo y que para eso hicimos la oración al principio, para que nos ayude a entender, para que nos ayude a comprender estas cosas. Bien, teniendo en cuenta este versículo que habíamos leído, dice que acá encierra una gran verdad que el diablo no quiere que vos sepas. 17:3 de Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna es lo que contiene este libro en sus páginas. Esta es la vida eterna, dice, acá está, acá vos podés encontrar los secretos para vivir por la eternidad. Es un regalo que Dios nos da, porque no lo merecíamos, porque desobedecimos en el Edén y ya no merecíamos vivir. Pero alguien vino, tomó tu lugar, tomó mi lugar, y lo hubiera hecho aunque hubiéramos sido una sola persona en el mundo. Hubiera venido, aun cuando no sabía si vos lo ibas a seguir, lo ibas a amar o lo ibas a cuestionar, como hacen muchos. Aún así, Él iba a venir a morir por vos, a morir por mí. Y entonces tenemos una vida eterna. Ahora ya no estamos condenados, ya no morimos y se termina todo. No, hay una esperanza. Pero el diablo no quiere que vos la conozcas, no quiere que vos sepas, no quiere que te enteres de que tu vida no es esto y nada más, sino que hay algo mucho más, que hay mucho más allá preparado para vos, especialmente. Entonces la Biblia nos llama a
alabar y a glorificar y adorar a Dios, a amar a Dios. Pero ¿cómo yo puedo amar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo reverenciar como alguien que no conozco? Entonces acá la Biblia nos llama primero, dice, la vida eterna es conocer. Primero tenemos que conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia. ¿Cómo yo conozco? ¿Cómo sé qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué no quiere? ¿Qué cosas le gustan? ¿Cómo quiere que lo alabe? ¿Cómo quiere que yo lo adore? ¿De qué maneras? Y todo eso está acá explicado en la Biblia. Por eso digo, si no sos una persona que estudia la Biblia, tampoco podés cuestionarla, porque no conoces al Dios que presenta la Biblia. No conoces las verdades que ella encierra. Para estar en contra de esto, primero hay que conocerlo. Y conocerlo con un estudio como Dios pide. No es esto algo bíblico nada más, sino que su estudio es bíblico experimental. Yo puedo leer la Biblia completa, pero si yo no voy experimentando en mi vida lo que ella dice, probablemente no entienda de qué está hablando. Es como si yo me describieran una fruta y me digan, ¿sabes qué rica la naranja? Es de color naranja, es dulce, un poco ácida, pero es riquísima. Y yo puedo tener todos los detalles y estudiar incluso, pero si yo nunca la pruebo, realmente no voy a saber cómo es. De la misma manera Dios. Si yo no pruebo con Él, si yo no pruebo hacer lo que Él me pide, lo que Él me dice, y simplemente lo leo y lo tengo como un conocimiento más, eso no me va a servir. Entonces, primeramente eso. Ahora, para el ser humano es difícil hacer muchas de las cosas que dice la Biblia, me dirán ustedes. Sí, hay muchas que es difícil, muchas de las que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Ahí viene alguien muy importante que es el Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo y para qué me sirve? Vamos a leer San Juan 14, 26. Nomás en el libro que estamos, San Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dice Jesús, el Consolador, aquel que consuela nuestros corazones en la ansiedad, en la necesidad de no saber de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que pasa con mi vida, por qué mi vida no tiene sentido, por qué fui creado, para qué. Y todo lo demás, dice, viene a consolar mi corazón afligido. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. Y no solamente hace eso, sino que dice, aparte también, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dios Padre enviará en nombre de Jesús. Él les enseñará todas las cosas que ustedes tienen que saber. Él les va a enseñar todas las cosas. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña. Por eso antes de abrir la Biblia hacemos una oración pidiendo a Dios ese Espíritu Santo que venga a mi vida, que pueda enseñarme, que pueda instruirme, que pueda guiarme hacia la verdad. Dice también, me va a enseñar todas las cosas y me recordará. Que en el momento en el que yo necesite, en la situación que yo necesite, ese versículo esté ahí para mí, en mi mente, porque es el Espíritu Santo quien me lo trae de nuevo al pensamiento. Por eso es importante a la hora de leer la Biblia para poder entenderla. Porque si yo leo la Biblia con un espíritu de poder sacar lo que me parece a mí, poder sacar lo que me es conveniente, entonces Dios no me está enseñando, el Espíritu Santo no va a estar presente y voy a poder sacar los versículos, pero probablemente no sea lo que Dios quiere enseñarme. Entonces, Hechos 1:8, vamos a leer una obra más del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más hace el Espíritu Santo aparte de enseñarme y aparte de recordarme? Hechos 1:8, perdón. Dice, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir recibirán poder? Ustedes no pueden por ustedes mismos, pero necesitan decidir. Si ustedes deciden por Dios, Dios envía su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que trabaja en mi corazón que es egoísta, que trabaja en mi corazón que es duro, que trabaja en mi corazón que es difícil y me ayuda a hacer todas aquellas buenas obras que por mí mismo no las haría. Muchas personas creen que son buenas
porque hacen muchas cosas aparentemente buenas, pero el ser humano por naturaleza no las hace. Necesita de Dios, necesita del Espíritu Santo que esté convenciéndolo, y de esa manera actuar con bondad no va a ser difícil. Actuar con bondad no va a ser un sacrificio, va a ser gustoso, va a ser bueno para mí, y no lo voy a hacer con pesar, no lo voy a hacer de manera forzada. Primero conozcamos a Dios, conozcamos a su Santo Espíritu, que Él sea quien nos guíe, quien nos lleve a toda la verdad, que yo estoy buscando con un corazón dispuesto en su palabra, y luego sí, me ayuda a entender, me recuerda, pero me ayuda y me da poder para poder lograr todas aquellas cosas que por mis propias fuerzas no soy capaz. Bien, vamos a continuar un poquito. Cuando Adán en el huerto del Edén fue creado, su conversación con Dios, su diálogo con Dios era cara a cara. ¿Por qué esto cambió? Por la desobediencia. Una vez que él desobedece, no solamente la muerte es una de las consecuencias, sino también el apartarse de Dios. Y ustedes dirán, ¿Dios se apartó porque él pecó? No. Cuando Dios lo busca, después de que él pecó, Dios aún así lo busca y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y él contesta, me escondí porque tuve miedo. Estaba desnudo y tuve miedo. Entonces, los primeros que nos apartamos de Dios cuando hacemos algo mal somos nosotros, los seres humanos. Creemos que Dios es un Dios castigador y tenemos miedo. Sin embargo, Él nos busca porque sabe que aún después de pecar, nosotros somos necesitados de Él. Que no lo tuvimos presente en el momento de haber pecado, es cierto, pero Él quiere estar con nosotros y quiere decirte, pecaste muchas veces, caíste muchas veces intentaste seguirme y después te alejaste, pero no me importa, yo sigo preguntándote dónde estás, no porque yo no lo sepa, dice Dios, sino porque quiero que vos lo sepas, quiero que vos entiendas dónde estás, si estás demasiado lejos de mí, que no puedas decidir volver, si estás demasiado lejos de mí, que te parezca que soy un Dios castigador, un Dios que mandó la Biblia para prohibirte y privarte de cosas buenas. Muchos creen eso. Dios quiere privarte de cosas buenas en la Biblia, no. Dios quiere poder protegernos de todo aquello que nos hace daño. Bien, a partir de ahí y mucho más después en el Sinaí, Dios hablaba y las personas podían escuchar su voz, pero también tenían miedo. Entonces decidieron, no Moisés, que Dios hable con vos y luego nos pasa, porque es tanto el miedo a la presencia de Dios que podríamos morir. Entonces, por decisión del ser humano, la conversación, el diálogo y la relación que tenemos con Dios no es cara a cara, pero sí Él se revela a través de su palabra. Entonces, cuando vos quieras escuchar a Dios, podés tranquilamente orar, pedir a Él que te ayude a entender y leer sus páginas, leer la Biblia y poder encontrarlo. Bien, Dios se revela a través de qué cosa, que habíamos dicho, Dios se revela a nosotros, ¿sí? Quiere que sepamos que Él es real, pero a través de qué. Bien, en primer lugar, dice, Dios se revela a través de los profetas, ¿sí? Su primer escritor fue Moisés, ¿sí? Con 5 libros, los primeros 5 del Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, perdón, el Pentateuco. Y se dice que probablemente Job también fue escrito por Moisés. Bien, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 para que esto no lo diga yo, sino que lo diga la Biblia. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Muchas personas dicen, yo no leo el Antiguo, porque eso ya pasó. Yo leo solamente el Nuevo Testamento. Bueno, quiero decirte que en la Biblia, ni las cosas escritas en el Antiguo y las del Nuevo no se contradicen. El Antiguo me habla de un Mesías que iba a venir y me habla del sacrificio que se hacía como sombra de quien iba a venir,
que se mataba un corderito que era inocente en mi lugar. ¿Para qué? Para que eso sea símbolo y las personas vean lo que había causado el pecado, que alguien inocente, sin mancha, iba a venir a morir en su lugar, por ellos, por sus pecados. Y el nuevo es la confirmación de eso. El Nuevo Testamento me muestra a un Jesús que vino y cual un cordero inmolado murió en mi lugar. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, Dios les deja promesas a todos de que va a venir un Salvador. Y el Nuevo Testamento nos presenta ese Salvador que no solamente vino, que no solamente cumplió con su ministerio, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mostrándome así que si Él pudo siendo humano, porque Jesús fue humano, fue 100% divino y 100% humano, yo también puedo. El diablo me hizo creer que yo no puedo guardar todo lo que Dios me dice, pero Jesús vino para mostrarme cómo guardarlo y que realmente es posible. Bien, entonces dice, toda la escritura, esta escritura, aunque fue escrita por hombres, aunque igual que Jesús es divina y humana, ¿por qué? Divina porque fue inspirada por Dios y humana porque fue escrita por hombres, pero tiene validez hoy y yo puedo confiar en ella totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos la escritura fue inspirada por Dios, nos viene a la mente como que Dios dictara a los hombres lo que Él quisiera que escribieran, los hombres escribían. Sin embargo, inspirar no significa eso. Muchas traducciones, y si vamos un poquito al original, quiere decir soplar. Mismo acto que Dios hace cuando crea al ser humano. Sopla en su nariz aliento de vida y la persona llega a ser un ser viviente. Por eso se dice que cada vez que nosotros buscamos en la Biblia obtenemos vida. Inspiró en la mente de las personas para que ellas pudieran escribir, de los profetas para que ellos pudieran escribir. Entonces, no fue que fue dictando y eligió qué tipo de personas, solamente personas eruditas, solamente personas con mucho estudio, no. Más de 40 autores escribieron la Biblia, entre ellos pescadores, agricultores, reyes poderosos. Los ha habido de todas las clases y de todas las profesiones, y eligió personas tanto que sabían hablar y defenderse, como también personas sencillas como vos y como yo. Por eso al leer la Biblia no creas que es solamente para personas que tienen la autoridad. No, querés leer la Biblia, querés conocer a Dios, tenés un corazón dispuesto, es lo que hace falta para que vos puedas leer la Biblia y entenderla. Bien, entonces se inspiró, sopló en la mente de los profetas y ellos pudieron volcar, de acuerdo también tenía que ver también con quiénes ellos eran, ¿sí? Y de acuerdo a eso cada uno escribió. Por ejemplo, en los 4 evangelios tenemos 4 puntos de vista diferentes. Quizás nos cuentan la misma historia, pero con puntos de vista diferentes. Quizá alguno de los de Marcos, Mateo, Lucas o Juan, alguno vio una cosa que otro no vio. Por eso uno escribe una cosa y el otro escribe otra, pero en sí encierran la misma verdad. Ahora dice, ¿para qué me sirve? ¿Para qué Dios dejó esta inspirada escritura? Es útil, no fue útil. No dice que es útil hasta o que vence tal fecha. Es útil aún hoy para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia. Todo aquello que nosotros no podemos solos. Y el 17 dice algo importante. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Nosotros cuando no leemos la Biblia y no nos acercamos a Dios, no somos personas incompletas, no somos perfectos, tenemos dudas, tenemos miedos, vivimos en la vida como si nada importara, vivimos en la vida dañando a las demás personas, vivimos la vida muchas veces sintiéndonos mal o no entendiendo el sentido de mi vida. Entonces para eso fue dejada la Biblia. ¿Para qué? Dice, para que el hombre de Dios, aquella persona, no que busca para
para su propio beneficio, sino aquella persona que realmente abre su corazón a Dios pueda entender y sea cabalmente instruido para toda buena obra. Lo que vas a encontrar acá no es para perdición, lo que vas a encontrar acá no es para mal. Esto te instruye para toda buena obra. Que muchas personas hayan usado la Biblia para convertirse en asesinos no fue el plan de Dios. Que muchas personas hayan agarrado la Biblia para hacer lo que ellos mismos querían no era el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos instruidos para todo lo bueno, para poder hacer todo lo bueno, para que nuestra vida sea plena, para que alcancemos felicidad aún en un mundo caído en el que estamos, para que encontremos esperanza de que esto no va a ser así para siempre y para que sepamos que aún la muerte no termina con nada, es una pausa, pero que los que creen en Dios tienen garantizada una vida eterna. Vamos a seguir un poquito más. Dice, se revela a Dios a nosotros también a través de la creación. Salmos 19.1, y te invito a que busques conmigo el libro de Salmos 19.1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si nosotros dudamos de Dios, dudamos porque ya fuimos creados. Podemos dudar porque Él nos creó seres libres que pudieran decidir en quién creer. Él no quería robots que fueran totalmente obedientes, totalmente fieles. Él quería personas libres. Por eso te dio la posibilidad de elegir. Hoy nosotros elegimos creer o dudar de Él, pero la verdad es que dice que desde el cielo y la tierra, todo lo maravilloso que vos ves hoy habla de un Dios creador. Los complejos que somos y que son nuestros cuerpos habla de un Dios creador. Lo complejo que es cada animal, cada ser vivo y este hermoso ecosistema que Él creó, habla de un Dios creador. No solamente de un Dios creador, cuando nosotros vemos un paisaje hermoso, habla de un Dios que no solamente crea, habla de un Dios que no es aburrido para nada, que le gusta la belleza, que sabe apreciar lo bueno. Que seamos personas musicales hace entender que Dios también lo es, que también le gusta la música. Entonces, todo esto nos da cuenta de que Dios existe. La creación misma, todo aquello que vos hoy podés contemplar, habla de un Dios que pensó en mí y en vos mucho antes de traernos al mundo. Por eso lo creó, para que ya haya un mundo donde vivir antes de que viniésemos nosotros. De tal manera como hacemos vos y yo, o las madres, cuando esperamos a un hijo, que nos preparamos y queremos que esté todo listo. De la misma manera, Dios, antes de crearte, creó un mundo que obtuviera el aire perfecto para que vos puedas vivir, para que vos puedas, las plantas mismas dan alimento para que podamos subsistir. Y tenemos ahí muchísimas más cosas de las que hablar, pero quiero que entiendas que la misma creación habla de un Dios, que esto no explotó y fue, porque tenemos nuestro organismo tan complejo que no hay un médico, un solo especialista para todas las partes del cuerpo. Necesitamos un oftalmólogo que se especialice en la vista, alguien que se especialice en los huesos, alguien que se especialice, porque somos más complejos. Y todo esto no pasó de la explosión de algo. Somos más que eso. Ahora bien, también se revela Dios a través de Jesús. Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos cómo debemos vivir. ¿Quiénes somos nosotros y por qué Dios nos creó? Vino a sanar dolencia para mostrarte que Dios no quiere que sufras. Pero por tu elección y por mi elección, por haber desobedecido en el principio y porque seguimos desobedeciendo hoy, por eso es que sufrimos. Dios no quiere nada de eso. Permite muchas veces, mientras vivimos en este mundo de dolor, pero lo que Él más quiere es salvarte. Y Él sabe que hay muchas cosas que te dañan. Y en la Biblia te da
cuenta de todo eso para que vos no te hagas daño. Entonces, vamos a ver su revelación especial, porque si se revela en la naturaleza, en este mundo creado, se revela a través de Jesús, pero también se revela a través de las Escrituras especialmente. Segunda de Pedro 1, 19 y 20, vamos a ver. Vamos a ver en el libro de Segunda de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, dice así. Además tenemos la palabra profética más segura, a la que ustedes hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Ante todo, sepan que ninguna profecía vino de la Escritura, vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos dice, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. No le añadas ni le quites. Así tal cual es, aunque haya cosas que no me gusten. Es la palabra profética más segura. Me da consejo para mí hoy y me da consejo para el futuro. Me da consejo para mí, para mis hijos, para mis padres. Da consejo para todos. Y dice, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos. Estén atentos. Dios no quiere que desconozcan la Biblia. Estén atentos porque dice, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. De otra manera, ustedes no van a saber qué cosas hay a su alrededor y se van a golpear y se van a lastimar y van a hacer cosas que yo no quiero que hagan, que nunca pedí que hagan. Y si no estudian y si no saben, ¿cómo van a saber a quién creer y a quién no? Y luego dice, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana. Aunque muchos hombres escribieron esta Biblia, no fue por voluntad propia, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hoy cambia los corazones, que transforma vidas. Ese Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Entonces, antes de cuestionar la Biblia, aprendamos a leerla, a ver que Dios mismo acá está dando de alguna manera esas razones por las cuales debemos estar seguros. Dice también, cuando que esto de que la naturaleza divina humana y todo esto, es cómo nos damos cuenta nosotros. Por ejemplo, Dios mostró a Juan la santa ciudad y Juan la tenía que describir. Y aunque se lo mostró, él usa elementos que él conoce para describirla. Y dice que sus calles son como de oro. No dice que fueran de oro, pero es algo tan precioso a lo que él hace referencia porque es lo que más se acerca de lo que él conoce. Y de esa misma manera va describiendo todo lo que ve. Se hace o describe con las cosas que conocemos para que podamos entender de qué está hablando. Entonces, es importante que yo lea la Biblia con conciencia y con responsabilidad. Evidencias. ¿Qué evidencias tengo yo de que eso sea cierto? En primer lugar, los profetas dicen, vino a mí palabra del Señor, y empiezan a contarnos lo que Dios. ¿Cómo yo sé que vino a vos palabra del Señor? ¿Cómo yo entiendo que eso es cierto? ¿Por qué? Porque si lo que el profeta dijo se cumplió, quiere decir que es cierto. Autoridad divina. Eso es autoridad, que algo que el profeta dice se cumpla. Eso quiere decir que no provino de él, que proviene de alguien que sabe, que conoce el futuro. El profeta no puede saber. Y ustedes pueden decir, puede ser casualidad. Puede ser casualidad una vez, 2 veces, pero la mayoría de las veces no. Y la Biblia nunca se equivoca. Y la historia nos ayuda a nosotros para entender que lo que la Biblia fue diciendo se cumplió. Que lo que la Biblia dijo
fue así. Y que muchas de las cosas que nos están anunciadas en el Nuevo Testamento dan cuenta de eso. Pero hay otras cosas que están escritas en la misma historia y que sería bueno conocerlas para darnos cuenta también de que todo lo que la Biblia predijo, se cumplió. Bien, autoridad divina entonces. Vino a mí palabra del Señor, pero no solamente alguien que venga y te diga, vino a mí palabra del Señor, sino que eso se cumple. Y en la Biblia sucede eso. Los profetas dicen lo que Dios les dijo, pero finalmente esto se cumple. Bien. Otra evidencia es que es el único libro capaz de cambiar vidas. El único. Yo puedo tener, o un doctor puede estudiar todo acerca del tabaco y cómo eso es perjudicial, pero ser un fumador. ¿Y por qué? Porque los libros que él leyó sí le dieron conocimiento, sí le enseñaron, pero la Biblia es el único libro capaz de transformar vidas. Eso solo se le atribuye a la Biblia. Ningún otro libro jamás ha transformado. Sí pueden cambiar conductas por un periodo de tiempo, pero transformar a diferentes tipos de personas, asesinos en personas buenas, drogadictos, alcohólicos, mentirosos. La única que tiene el único libro capaz de transformar vidas, no solo de dar conocimientos y consejos, sino el único libro capaz de transformar vidas es la Biblia. Otra evidencia más. Durante todos sus años de inspiración, 1600 años para que se complete toda la Biblia, 40 autores diferentes. Moisés no conoció a Lucas, ¿sí? Mateo no conoció a David. Sin embargo, en cada una de las cosas que ellos escriben no se contradicen. Si yo le doy un papel a 10 personas, o pongamos menos, 5, y le pido que escriban, que traten de escribir lo mismo todas, probablemente no puedan, porque no es producto del ser humano. La Biblia no se contradice. Muchas personas que van a intentar hacerte creer que sí, y van a tomar versículos aislados, pero si vos estudias a profundidad, buscas, si no comprendes, vas a darte cuenta que la Biblia no se contradice. Y quisiera que escribas, si tenés dudas, si tenés algunas cosas que vos digas, si se contradice, yo encontré lugares, escribílos en los comentarios. Poné donde vos creas en qué versículo se contradice, y vamos a ponerlo en un video siguiente, próximo. Entonces, todas esas personas, diferentes unas de otras, nunca se contradijeron en sus escritos. Otra cosa más, esto que yo le decía, había diversidad, pero también había coherencia, porque todo lo que muchos dijeron ya se cumplió, y lo que muchos otros han dicho se va a cumplir. Y muchas cosas, hay personas que dijeron, la Biblia en realidad los escritos bíblicos no fueron encontrados antes que pasen esos sucesos, fueron encontrados después. Entonces quiere decir que la Biblia no predijo nada, simplemente contó lo que ya había pasado. Yo te pregunto, ¿cómo la Biblia sigue contando lo que va pasando hoy? ¿Cómo la Biblia puede predecir lo que va pasando y lo que está viniendo todavía? Las cosas que están pasando y las que van a pasar. Eso es, porque aunque yo no lo quiera aceptar, aunque yo quiera ir en contra de la Biblia, ella me muestra que ella sí tiene por autor a un Dios que lo sabe todo, y por ende que me da el conocer a mí del futuro también. Bien, no se contradijeron, pero también otra cosa que es evidencia es que es relevante. La Biblia, si bien no se actualizó nunca, es el único libro que no se actualizó, todos los demás necesitan actualizarse. No se actualizó, pero aún cuando es un libro antiguo, sigue hablando para mi vida hoy y sigue dando consejos que realmente me sirven. Me da consejos como padre, me da consejos y en todas las áreas de mi vida. Pero y si antes no existían tantas cosas, Dios sabía todo lo que iba a venir, y todo eso lo plasmo acá. Si querés conocerlo, si querés saberlo, lo único que tenés que hacer es leerla con corazón dispuesto. Para ir terminando, vamos a leer Amós capítulo 3, verso 7. Amós, uno de los profetas menores, ¿sí? Amós capítulo 3,
versículo 7, dice así: Dios, no hará nada, ¿sí? Yo había puesto como título: Dios no hará nada sin darles instrucción a sus hijos. Amos 3:7. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Nada Dios hace en lo oculto. Nada hace Dios que vos no puedas saber. Todo lo que Él hace, lo dejo escrito. Todo lo que Él va a hacer, lo dejo escrito. ¿Para qué? Para anunciarte lo que va a pasar. Para que estés atento a las cosas que se vienen y sepas que hay esperanza para vos, para que te salves. Así como nosotros los padres que advertimos a nuestros hijos porque sabemos las cosas que ellos van a enfrentar en la vida, Dios también. Entonces Él no hace nada sin dejar revelación. No hace nada sin no haberlo escrito acá. Él quiere que sepamos todo lo que Él va a hacer y está haciendo en favor nuestro. Apocalipsis 22, 12 al 15 para finalizar. Apocalipsis 22, desde el 12 al 15. Dice así. Apocalipsis 22, del 12 al 15. Yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados todos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Pero quedarán afuera los perros, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Dios dice que Él viene pronto para dar a cada uno según su obra. Y el diablo te está dejando tener tu Biblia empolvada en un rincón porque a Él no le preocupa, hoy no le preocupa que no la tengas. En un momento la Biblia fue encadenada y prohibida. Hoy no le preocupa que vos no tengas un ejemplar, pero sí que no la leas. A Él no le gusta que abran sus páginas. El ruido de las hojas te causa terror. ¿Por qué? Porque vos te vas a dar cuenta que Jesús viene muy pronto y viene a pagar a cada uno según sea su obra. Y dice: bienaventurados los que leen esto y guardan. ¿Qué quiere decir guardar? No contarle a nadie, no, sí contarle a todos. Guardar quiere decir hacer lo que Dios me dice. ¿Para qué? Para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Pero no entrarán algunas personas. ¿Por qué? Porque practican la mentira. Porque son homicidas. Porque son hechiceros, idólatras. Porque van detrás de otros dioses y no del Dios que nos creó. Entonces, ahí nomás en el mismo capítulo 22, desde el verso 18, vamos a leer al 20. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que describen en este libro. El que testifica de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Dios viene a terminar con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte. Pero dice acá que todo aquel que lee y guarda estas cosas puede estar tranquilo. Pero todo aquel que dice, le agrega o le quita a la Biblia es perfecta como está. No le agregues ni le quites. No es que vos vas a escribir acá y le vas a agregar, no. Es que cuando vos decís y hay algo que a vos no te conviene, te lo guardás. Eso es quitarle algo a la Biblia. O cuando vos decís algo, le añadís, eso también está mal. Y Dios reprueba. Lo que Él nos pidió que hagamos está acá. No le agregues ni le quites. Es así. Bien. Gracias por haberme acompañado en este estudio y te pido que si te quedaron dudas,
me preguntes, que lo pongas en los comentarios. Gracias, y vamos a tener una oración para dar gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. Gracias a Dios por habernos dejado esta Biblia para que podamos estar atentos, para que haya luz, para que tengamos claridad en muchos asuntos que muchas personas por años no tienen, para que tengamos esperanza y tranquilidad en el corazón. Lamentablemente el diablo está llevando a muchos a la desesperación y a la muerte. Te pido que me acompañes en esta oración. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros, por mostrarnos la importancia de tu escritura. Gracias porque nos haces entender, Señor, que sos el único Dios y el único que merece adoración. Gracias por mostrarnos que aún en tanta mentira y aún con tanto engaño, tu palabra sigue, Señor, fiel y verdadera. Todo lo que hay en ella se cumple y queremos creerte. Pedimos tu Santo Espíritu en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y bueno, va a ser hasta un próximo video. No te olvides de, si te gustó el video, poder ponerle me gusta. Eso ayuda muchísimo. Poder compartirlo con las personas que quieras que conozcan también. Y bueno, también así el poder suscribirte para que cada vez que subo video puedas estar ahí atento a que una vez más abramos un capítulo de este maravilloso libro. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.